Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación, capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. ¿Buscas especializarte en el sector público? ¿Buscas una propuesta académica que te brinde especialización en temas como salud, educación, planeamiento? A través de nuestros programas de especialización con 128 horas académicas, lograrás desarrollar a profundidad conceptos y habilidades en temas particulares como políticas de salud, políticas educativas regionales y locales, planeamiento estratégico, entre otros temas. Con la metodología y el respaldo de la exigencia PUC, lograrás comprender los conceptos teóricos, herramientas y metodologías que contribuyan a tu desarrollo profesional con una mirada estratégica, innovadora y orientada a resolver los principales problemas públicos. Y con ello lograr una efectiva gestión en la institución donde laboras. De la mano de los principales docentes especialistas en el sector con cargos directivos en las principales entidades del Estado, te brindarán una guía y asesoría constante. Asimismo, participarás de charlas magistrales con ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en el sector público. Nuestra plataforma de estudio Paideia y el uso del Zoom serán los soportes tecnológicos que te acompañarán a lo largo de todos tus estudios, donde podrás revisar tus materiales, recursos, grabaciones de clase y evaluaciones. Por último, la Escuela de Gobierno PUC reconoce a nuestros alumnos que sobresalen en sus estudios, otorgando un reconocimiento al mérito académico y exposición en nuestras plataformas digitales. Sé parte de la Escuela de Gobierno PUC. Estudia nuestros programas de especialización. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo segmento, Análisis de Coyuntura titulado Agua potable en riesgo, la crisis silenciosa y las respuestas del Estado. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC se enorgullece en crear estos espacios de diálogo con el propósito de fomentar el pensamiento crítico y promover una comprensión profunda de los desafíos que enfrentamos, en este caso la gestión del agua. Agradecemos su presencia y participación y esperamos que esa discusión le proponga insights valiosos sobre una cuestión tan importante, y para cumplir con el propósito, en todo el tiempo del evento lo invitamos a colocar sus opiniones, preguntas, consultas en la sección preguntas y respuestas en la parte inferior del Zoom. La reciente advertencia de SUNASA ha llevado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a pronunciarse sobre la nueva metodología de cálculo de tarifas establecidas por el decreto legislativo. ¿Qué implicancias tendrá este cambio para los usuarios y cómo impactará en la gestión del agua en la ciudad? Para profundizar este tema, agradecemos la participación del docente Flavio Aucejo, coordinador académico del Programa de Especialización en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, candidato a doctor en Política Pública y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y magíster en Política Pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Licenciado en Economía por la PUC, ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Actualmente se desempeña como director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Muy buenas noches, profesor Aucejo, le doy el pase. Profesor, ¿está muteado? Muy buenas noches con todos y con todas. Gracias, Magali. Bueno, en este
segunda edición de nuestro nuevo segmento Análisis y Coyuntura en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Queríamos tomar un tema que de alguna manera está asociado con lo que fue la edición inaugural de nuestro segmento relacionado con la fusión de organismos reguladores. ¿Está relacionado o no está relacionado? Bueno, vamos a conversarlo con ustedes aquí esta noche también. No obstante, el tema en realidad, si ponemos la presentación, por favor. Lo hemos titulado El agua potable en riesgo, ¿no? Porque el agua en general es un tema que ya es fuente de conflicto en algunas partes del mundo y es el insumo para producir algo que todos nosotros consumimos porque es indispensable para la vida, que es el agua potable. Y a veces también no nos olvidemos que una vez que el agua ha sido utilizada, pues tenemos que destinarla, extraerla de la vivienda, procesarla para poder regresarla en condiciones que la naturaleza la pueda absorber. Entonces, el agua potable, el alcantarillado, en el caso de las zonas urbanas, es un tema que amerita ¿cómo lo digo? Una aproximación bastante delicada, cuidadosa y responsable por parte de nuestras autoridades. Y por eso lo que vamos a analizar esta noche, pensamos que en realidad lo que está escondiendo es una crisis que viene arrastrándose de hace décadas y lo que vamos a discutir justamente es el tema de cuál es la respuesta que en esta ocasión el Estado está dando. La siguiente. ¿Cómo empieza esa historia? En realidad, todo parte con un evento coyuntural, justamente, que es un anuncio público que realiza el organismo regulador, la SUNAS, responsable de la regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas. De hecho, es responsable del servicio de agua potable a nivel nacional, pero en este caso está referido básicamente a las zonas urbanas, donde operan lo que se denominan las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que son empresas nacionales para el caso de Lima, Sedapal, y de propiedad municipal para el caso del resto del país, ¿no? Y el anuncio viene por el hecho que el ministerio el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el ente rector en este tema, pues había puesto a discusión el reglamento de un decreto legislativo que había sido publicado ya hacía algunos meses y que ameritaba un reglamento para que pueda entrar en vigencia, ¿no? Y entonces el anuncio que hace el regulador está relacionado con que la aplicación de algunos del articulado que contiene este decreto legislativo ya desarrollado en el reglamento respectivo, pues iba a llevar a un incremento muy importante en las tarifas de agua potable. Así como se gatilla, digamos, este tema. La siguiente. Y bueno, aquí lo que vemos pues es una advertencia del organismo regulador del agua potable, SUNAS, y casi de inmediato pues un rechazo frente a estas afirmaciones por parte de las autoridades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en particular por la responsable de este ministerio, la ministra Jania Pérez de Cuellar, ¿no? La siguiente. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que se plantea, y eso es un poco los hechos, ¿no? Lo que se plantea es que si nosotros revisamos lo que está en el decreto legislativo 1620, y específicamente en el artículo 71.3, el cual voy a proceder a leer, dice: para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, la aplicación de los incrementos tarifarios base programados en la fórmula tarifaria no se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones. Y este es el punto central. No se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones. Sencillo, lo que nos está diciendo este artículo 71.3 del decreto legislativo 1620 es que ya no es necesario que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento cumplan con las metas de gestión que le asigna
SUNAS, el organismo regulador, cada vez que revisa el desempeño de estas compañías y establece un nuevo periodo regulatorio. Y es que las empresas de agua potable no nos ponen la tarifa que quieren. Las empresas de agua potable tienen que pasar por un proceso de revisión del organismo regulador para que sea el organismo regulador el que le asigna la tarifa que va a subir a lo largo del periodo regulatorio, que es de 5 años. Es decir, la empresa presenta una documentación, el regulador la revisa, valida o no valida lo que dice la empresa, hace los cálculos sobre la base de una fórmula, modelo regulatorio, fórmulas, y emite un pronunciamiento indicando esta es la tarifa que vas a cobrar, lo que calcula es una tarifa media, y establece incrementos que pueden ser 1, 2, 3 veces o incluso 5 incrementos al año en el periodo regulatorio, dependiendo de la situación de la compañía. Entonces, típicamente, una empresa que se presenta para que se haga un cálculo de la tarifa para el siguiente periodo regulatorio una vez que ha vencido el vigente, usualmente tiene incrementos al año 2 y al año 4, usualmente. A veces más, a veces menos, dependiendo de cuáles son los planes. El punto acá es que cuando va pasando los años, la empresa recibe la aprobación por parte de la SUNAS de aplicar el incremento tarifario si es que ha cumplido con los compromisos de metas de gestión, que significa continuidad del agua, número de conexiones, etcétera, un conjunto de compromisos en metas de gestión asociadas todas a la mejora del servicio a las personas. Si cumple con los compromisos que asumió, entonces la SUNAS le autoriza a que pueda hacer el incremento. Con el decreto legislativo, esta dinámica de preséntame si has cumplido, yo reviso, valido que has cumplido, te autorizo el incremento, ya no va, porque acá dice literalmente, y lo estoy leyendo, no se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones. Esto es tan así que en enero de este año, SEDAPAL ya aplicó este artículo 71.3, incluso sin que hubiera reglamento de por medio, ¿no? De hecho, en enero, a SEDAPAL le tocaba un incremento de 8.4% si cumplía con el 100% de las metas a las que se había comprometido. La información que ha hecho pública SUNAS es que a esa fecha, SEDAPAL había cumplido apenas un poco más de la mitad de las metas a las que se había comprometido. Por lo tanto, el incremento debió ser de 4.6% en la tarifa media. Sin embargo, SEDAPAL incrementó todo el porcentaje, 8.4%, ¿no? Bajo la figura anterior, esto no habría ocurrido, ¿no? Cuando el gerente general de SEDAPAL, las autoridades de SEDAPAL señalan en el marco de estos diálogos que han habido en los últimos días intensos entre el regulador, el ministerio y SEDAPAL, cuando señala que la tarifa no va a subir, bueno, en realidad hacia adelante, pero ya la evidencia nos dice que el hecho de que el regulador ha perdido el poder central que tenía, que era el poder determinar que la tarifa se incrementa. Si es que hay un cumplimiento de metas, la evidencia nos dice que ese sistema ya no funciona, porque este decreto legislativo está vigente. La siguiente. El otro elemento está asociado al reglamento. El reglamento es una propuesta. Repito, es el reglamento que permite ya la aplicación del decreto legislativo 1620. SEDAPAL lo ha aplicado sin reglamento, pero en fin, ¿no? Entonces, en esta quinta disposición del reglamento, justamente se producen cambios importantes en la manera como se calcula las tarifas, ¿ya? Antes de estos cambios normativos, esto era absoluta potestad del organismo regulador. Pero el decreto legislativo 1620 y la propuesta de reglamento señala 3 aspectos en los cuales se está produciendo una variación. En la práctica, ahora es el ministerio y no el organismo regulador el que va a determinar la manera como se calculan las tarifas en estos 3 elementos. Lo primero, la base de capital. ¿A qué corresponde esto? Cuando se producen inversiones que son las que permiten la ampliación de la red de agua potable y de alcantarillado, esas inversiones que tienen un costo en dinero determinado, un costo X, la base de capital, es decir, el monto que se invirtió, no se
inserta completamente en los costos de la compañía. Si la compañía invirtió 10 millones de soles en la ampliación de la red, o la compañía recibió 10 millones de soles para ampliación de la red, que puede venir con recursos o directamente las obras del municipio, gobierno regional o el gobierno nacional a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que es un programa del Ministerio de Vivienda. Esos 10 millones entraban a la base de capital, pero prorrateados a lo largo de los años. Es decir, no en el periodo regulatorio de 5 años, sino a lo largo de varios periodos regulatorios, para que esos montos no entren directamente en el cálculo de la base de capital, que es el que se utiliza para fijar la tarifa de agua potable. El propósito de esto es que nosotros, los usuarios, no suframos este incremento de golpe, sino se diluya a lo largo del tiempo. La propuesta de reglamento lo que sostiene es que no, se tiene que incorporar todo en este periodo de 5 años. Lo siguiente es un cambio en el subsidio cruzado. Las tarifas de agua potable, como ya mencioné, la empresa de agua determina la tarifa media, pero esta se distribuye en función del tipo de usuario. La SUNAS, el método que utiliza hasta ahora, es asignar aquellas tarifas que reciben la mayor cantidad de subsidio hacia poblaciones que están catalogadas como en condición de pobreza y pobreza extrema, en función a unos criterios que tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y además hacia las poblaciones que están inscritas en el sistema de registro de poblaciones vulnerables del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el conocido CISF, ¿no? Bueno, lo que plantea ahora el reglamento es un cambio en esta metodología, ¿no? Bajo una explicación que no queda suficientemente clara, lo que se quiere es alterar la manera como se plantea este subsidio cruzado, que en la práctica estaría afectando a algunas poblaciones que son también vulnerables, ¿no? Y el último cambio que se propone en este reglamento es que la tasa social de descuento que se utiliza para las obras, para la infraestructura, que estaba entre 5 y 6%, ahora se plantea utilizar la que tienen los proyectos de inversión pública, que es de 8%, lo cual hace en realidad que se incrementen los costos de la compañía. Hay que tomar en cuenta que esta propuesta de reglamento, que tenía una fecha definida para concluir la recepción de comentarios a dicho reglamento, esta discusión quedó congelada. Por lo tanto, en realidad todavía no existe información precisa sobre qué va a pasar con el reglamento, si va a modificarse o no va a modificarse. La siguiente. Y entonces, en ese sentido, la simulación que planteaba SUNAS, el regulador del agua potable, aplicando todos estos cambios que acabo de precisar, para el caso de Lima, los incrementos de tarifa podían llegar incluso hasta el 200%. Porque si leemos las propuestas que tiene el reglamento y lo que señala el decreto legislativo 1620, aunque en los medios de comunicación se ha señalado que es gradual, en estas normas se establece de manera bastante clara que no es gradual, que se aplica de manera inmediata. En algunas otras localidades del resto del Perú, los incrementos pueden llegar hasta 700%. Por su parte, el Ministerio de Vivienda ha señalado en la figura de representantes de dicho sector que la tarifa no va a subir y que lo que está haciendo SUNAS es una situación de alarma innecesaria. Bueno, al principio la tarifa ya subió, porque el CEDAPAL ya se incrementó, como acabo de mostrarles. Y en segundo lugar, claro, no va a subir porque el reglamento no ha sido aprobado. Pero en caso el reglamento se aprobara de la manera como acabo de explicarles, sí va a subir. Entonces, digamos, no es una información muy precisa la que estamos recibiendo por parte del Ministerio. La siguiente. SUNAS señala que la capacidad para poder regular el servicio de agua potable se ha habido severamente mermada, ¿no? Y en consecuencia ya no podemos hablar de un regulador que pueda ejercer su capacidad técnica con autonomía e independencia, porque como acabo de mostrar, en el reglamento del decreto legislativo 1620 ya se están estableciendo condicionamientos para la determinación de la tarifa. En consecuencia, lo que plantea SUNAS es que en realidad ya dejó de ser un regulador
Ministerio de Vivienda indica que no, que sí sigue siendo el regulador y argumenta que tiene la potestad para fijar la tarifa, lo cual es cierto. Pero lo que no es tan cierto es que la forma como fija la tarifa ahora está estructurada sobre la base de lo que plantea el Ministerio de Vivienda en este reglamento que ha quedado por el momento suspendida su discusión, por lo menos en los elementos que acabo de señalar hace unos minutos. La siguiente. También señala SUNAS que las tarifas deben cubrir pues, los costos razonables, no sobrecostos, ¿no? Nosotros como usuarios a nivel nacional debemos cubrir aquellos costos, pues, que son los que corresponden a la prestación de un servicio bajo condiciones razonables. No, por ejemplo, tal como se establece en las normas que están siendo en discusión, que todas aquellas sanciones administrativas que reciba la empresa pueden ser pasadas a la tarifa, de tal manera que nosotros como usuarios estaríamos pagando aspectos de incumplimientos administrativos que tengan las compañías de agua potable. Por su lado, el Ministerio plantea que lo que existe es un retraso tarifario y que las tarifas no cubren costos, ¿no? Y que las declaraciones del regulador lo único que hacen es demostrar que está reconociendo que existe este retraso tarifario. Y sobre este punto vamos a regresar más adelante. La siguiente. Y otro elemento que se plantea es que SUNAS señala que las tarifas que tenemos en nuestro país no las podemos comparar con las tarifas de otros países, ¿no? Si bien es cierto en términos nominales, sí las podemos comparar, obviamente, lo cierto es que la manera como se calculan las tarifas difieren de país en país. Hay algunos que, por ejemplo, incorporan toda la base de capital. Hay otros que, como hace el regulador en el Perú, incorpora solamente una porción de la base de capital en los periodos regulatorios, porque lo distribuye a lo largo de un tiempo mayor al periodo regulatorio. Entonces, en realidad no se pueden, no son comparables en estricto, porque son situaciones diversas dependiendo de las realidades de cada país. Por su parte, el ministerio indica que la tarifa de Perú es la más baja de la región, lo cual habría que matizarlo porque tendríamos que ver primero cómo es que se está comparando y si ha habido algún procesamiento de la información para poder establecer si efectivamente es la más baja. Si lo miramos en términos nominales, en realidad no, esto no es tan exacto. La siguiente. Otros hechos interesantes a considerar también es que si bien es cierto, en nuestro país existen más de 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento que tienen la responsabilidad de proveer de agua potable y alcantarillado a las ciudades del Perú, lo cierto es que sobre la base de cambios, perdón, en las reglas del sector saneamiento a lo largo de los últimos años, hoy por hoy existen 18 de estas más de 50 empresas que están bajo administración de la OTAS, que es un organismo técnico especializado de los servicios de saneamiento. La OTAS lo que hace es aplica un mecanismo que se llama el régimen de administración transitoria, conocido por el acrónimo RAT, en donde cuando demuestra que la empresa no ha cumplido con determinados parámetros, le quita el control de la compañía a la municipalidad y es la OTAS que asume la responsabilidad de la prestación del servicio y coloca no solamente a los miembros del directorio, sino también incluso a las gerencias, las cuales responden al Ministerio de Vivienda. En otras palabras, en realidad hay estas 18 empresas, la gestión de las mismas está dependiendo del Ministerio de Vivienda, ya no está dependiendo del municipio, ¿no? Y la razón por la cual toma control las compañías es que han demostrado que no logran tener un desempeño mínimamente adecuado para las poblaciones a las cuales atienden. Y el otro hecho que también es lo que llama poderosamente la atención por la magnitud de los números, son las brechas de infraestructura, ¿cierto? 51.000 millones de soles para el caso de Lima, 120.000 millones de soles para el caso de todo el país, en las zonas urbanas. Estos son los montos que se necesitan para poder atender a la población que en este momento no tiene servicios de agua potable o de alcantarillado que se suma en millones de peruanos, ¿no? Entonces vemos que son montos realmente muy grandes. La siguiente. Entonces, en síntesis, digamos, ¿qué hipótesis está manejando SUNAS? ¿Cierto? ¿No es verdad? O sea, ¿por qué está
planteando estos distintos puntos de vista, ¿no? La hipótesis que tiene SUNAS es que en realidad lo que existe son altos sobrecostos. Si bien es cierto, las compañías no logran atender plenamente a sus clientes, una de las razones para no hacerlo es que hay sobrecostos que están cargándose en la operación de las compañías y que desde la perspectiva del regulador no son sobrecostos que deberían ser asumidos por los usuarios, sino deberían ser las propias gerencias de las compañías las que toman las acciones para que estos sobrecostos se eliminen y los costos que se incurran sean razonables. Segundo, que la brecha que existe, que son los números que acabo de mostrar, no puede ser cubierta únicamente con la tarifa. Tendrían que pasar siglos para poder cubrir montos de esa magnitud y además tomando en cuenta que la población sigue creciendo. Necesariamente la brecha tiene que ser cubierta con subsidios a la oferta, el término que se utiliza. Es decir, son de los impuestos generales, no solamente de la tarifa, de donde deben venir los recursos para poder ir desarrollando inversiones que permitan cerrar la brecha que existe de infraestructura, porque los montos son muy grandes. El tercer elemento de la hipótesis de SUNAS es que claramente aquí estamos frente a una gestión por parte de las compañías bastante deficiente y también politizada, ¿no? Y finalmente es que hay una injerencia política en toda esta situación, ¿cierto? Si uno observa las distintas declaraciones de uno u otro lado, pues claramente hay señales de que existe una intención política de intervención hacia el organismo regulador. Dos hechos que llaman poderosamente la atención, ¿no? Primero que tanto la empresa prestadora para el caso de Lima, Sedapal, manifiesta y realiza declaraciones en la misma línea del ministerio y además generando soporte a lo que está planteando el ministerio, ¿no? Es como si tuviéramos a una empresa de telecomunicaciones, piensen en su operador de telefonía celular, que sale a hablar en la misma línea y dándole la razón al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, el regulado está haciendo incidencia y avalando lo que está planteando el ente rector, ¿no? Entonces, eso ya es un poco sospechoso, porque se supone que el regulado no tendría por qué estar impulsando políticas que impulsa el ente rector, porque el ente rector está pensando en la sociedad y el regulado está pensando en cómo genera beneficios para su compañía. De hecho, en el caso de Sedapal, en los 2 últimos años, los montos de utilidades que han tenido van por encima de los 400 millones de soles, ¿no? Entonces, eso llama poderosamente la atención. Y lo segundo es las declaraciones sobre el no incremento de tarifa que vienen del propio presidente del Congreso de la República, ¿no? Luego de una visita de la máxima autoridad del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, que el propio presidente del Congreso de la República se manifieste indicando que las tarifas no van a subir, bueno, claramente eso es una injerencia política en un ámbito que tendría que ser estrictamente técnico, ¿no? Así es. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, en las hipótesis que maneja, señala que SUNAS sigue siendo el regulador, lo cual es verdad. La norma no es que le quita al regulador la potestad de seguir fijando la tarifa. Pero como ya sustenté, en realidad la forma como es que esta tarifa se va a determinar ya no es una potestad exclusiva del regulador, porque el reglamento, cuya discusión hoy día está suspendida, señala lo contrario, ¿no? Y segundo, que la tarifa no cubre costos. Entonces lo que tenemos es un embalse tarifario. Bueno, este es un tema un poquito complejo. Digamos que parcialmente el ministerio tiene razón en el sentido del embalse tarifario, pero hay múltiples factores que explican por qué la tarifa no alcanza para poder atender. Ya no estamos hablando de la expansión de la red de agua potable y alcantarillado, estamos hablando de la propia prestación del servicio con la red actual, es decir, lo que se denomina operación y mantenimiento y reposición, ¿no? Pero hay que ver caso por caso, porque la diversidad de compañías que existen en nuestro país es bastante grande.
De hecho, el día de hoy se han estado atentos a los medios de comunicación impresos, tanto dos periódicos nacionales han publicado sendos informes indicando que la capacidad de inversión que tienen estas compañías es muy baja. Entonces, ¿de qué sirve que subamos la tarifa en un escenario en donde los costos que cobran son razonables, que no es el caso? ¿De qué sirve que subamos la tarifa cuando la capacidad de inversión de estas compañías no llega ni al tercio de la cantidad de recursos que reciben? Entonces, no tiene mucho sentido que tengan plata que no pueden canalizar, ¿no? Entonces, digamos que ese elemento es bastante discutible. La siguiente. Muy bien, entonces, ¿cuál es la salida? Porque claramente estamos en una situación con dos posiciones que cada uno puede tener sus argumentos, pero evidentemente aquí el único que pierde somos nosotros, la sociedad, porque no estamos recibiendo servicios de agua potable y de alcantarillado de calidad. Hay millones de peruanos y peruanas que no tienen acceso a la red de agua potable, con lo cual son los que pagan los costos más altos por la prestación del servicio. Entonces, evidentemente, lo que tiene que ocurrir es un diálogo técnico para encontrar un punto de consenso en bien de la población. En ese sentido, nosotros en la Escuela de Gobierno siempre estamos dispuestos a generar un espacio para que este diálogo técnico pueda ocurrir. Así es. Muy bien, entonces, frente a esta situación, queremos ahora escucharlos a ustedes para ver qué piensan, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que para hacer que eh, como siempre, nuestra edición de análisis de coyuntura sea interactivo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es el problema que está detrás de esto? ¿No? Tómense unos segundos para pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Y los invito a que puedan plantear su reflexión, su conjetura en el espacio de preguntas y respuestas. Y a ver, ¿qué tenemos? Acá Alberto Calle nos dice, pero la tasa ha demostrado que tampoco ha logrado los resultados que motivaron su intervención. Ante esa situación, únicamente presentan informes inexactos ante SUNAS para validar su permanencia, pero en la práctica siguen siendo ineficientes. Bien, acá Francisco Soto nos dice, pero antes de buscar financiar con la tarifa, ¿no sería necesario que antes se analice el 40% de agua no facturada? Es correcto. También se ha conocido en estos últimos horas que en el caso de Sedapal, si recuerdo bien, el 36% de agua es no facturada. Es decir, imagínense una fábrica de caramelos que produce 100 caramelos, pero de esos 100 caramelos hay 36 que no cobran, ¿no? Pero sí produce. Ese también es otro elemento que está involucrado. Betsiada nos dice, ¿y qué tanto subirían las tarifas para el consumo doméstico y qué tanto para el consumo industrial? Bueno, en realidad ese 200% que nos plantea Sedapal es en la tarifa media, ¿no? Por lo tanto, los incrementos pues serían realmente bastante importantes, tanto a nivel de consumo doméstico como a nivel de consumo industrial, si se sigue con la lógica de cálculos que nos está planteando el sistema. César Bailón dice, por su parte, que SUNAS está mal interpretando la propuesta de reglamento y pretende que las EPS paguen multas y costos con la baja tarifa que tienen las empresas de agua, ¿no? Sí, pues efectivamente también ese es un aspecto que hay que discutir, ¿no? Hasta qué punto se está mal interpretando la propuesta de reglamento, ¿no? Porque claramente aquí hay que discutir. El problema, señala Anibarra, es también la percepción con una ministra que vive a espaldas de las necesidades de la población, ¿no? Sobre todo para la gente más pobre, el agua es más cara. Eso es muy cierto. El agua más cara es aquella que no tienes. Por lo tanto, hay una urgencia, una demanda de millones de peruanos. Andrés Añamuro nos dice, mientras no existe un buen servicio en términos de continuidad de horas, no tiene sentido incrementar las tarifas. Y es más grave cuando vemos que ahora los incrementos no están asociados al cumplimiento de metas, tal como lo ha planteado, tal como ha ocurrido ahora en enero con el incremento que aplica Sedapal. Y Bechaya también señala que los industriales pues deberían pagar más, lo cual es completamente lógico porque si tú utilizas el agua potable para un proceso productivo, tienes que pagar más
por este insumo, ¿no? Marlon señala los temas de micromedición y el tema de los reclamos. El tema también, Lorena Belén Cerda señala el tema de que también podría deberse al empeoramiento de la calidad del agua, que aumenta los costos operativos. Ese es un punto importante. Las fuentes a nivel nacional, ¿no? Las fuentes de agua potable, que es de donde sale, las fuentes de agua fresca, que es de donde sale el insumo para el agua potable, también se ven afectadas. Eso podría incrementar los costos de potabilización, ¿no? Eso señala que el embalse tarifario, evidentemente, si no es a través de un incremento progresivo de la tarifa, si hay un embalse tarifario, evidentemente algo hay que hacer con la tarifa, pero como señalaba Francisco temprano en este chat, hay un tema de agua que no está siendo facturada. Ahí hay una fuente de ingresos que no se está tomando en cuenta. Hay claramente sobrecostos que están incorporándose en la tarifa. Ahí hay también una fuente importante de ingresos para la compañía. Entonces, no necesariamente el incremento ciego de la tarifa es lo que va a dar la solución. Y como ya hemos visto, el tamaño de la brecha es tan gigante que en realidad, incluso con esos esfuerzos totalmente prolijos que pueden realizar los operadores y los responsables del Estado, resulta siendo insuficiente. Hay que recordar que lo que estamos viendo no es otra cosa que el efecto de décadas y décadas de un trato completamente no responsable en la prestación de servicio de agua potable y que ahora estamos viendo un episodio más dentro del propio accionar del Estado para tratar de cumplir y de atender esta demanda de la sociedad. Muy bien, entonces, sobre la base de lo que estamos leyendo, ¿no? Vamos a plantear un poco qué piensan ustedes, ¿no? Y en ese sentido, quisiéramos plantear una pregunta, ¿no? Si este tema, si el problema principal es un tema que está asociado a una mala interpretación de lo que está publicando, proponiendo el ministerio y que SUNAS en realidad no está entendiendo qué cosa es lo que el ministerio quiere hacer o el ministerio no lo está explicando de manera suficiente. ¿Ese es un problema de mala interpretación? ¿Es un problema de captura por parte del Ministerio de Vivienda? ¿O es un problema que está asociado como a otros intereses? Entonces vamos a plantear una pequeña encuesta, a ver qué piensan ustedes. ¿Es un tema de mala interpretación, como se señala en lo que nos están planteando en las preguntas? ¿Es un tema de captura por parte del ente rector del organismo regulador? ¿O es un tema, creen ustedes, que se debe a otros elementos? A ver qué piensan. Lancemos la encuesta, por favor. Magal. Uy, hemos tenido un problema técnico para esta parte. Bueno, vamos a tener que seguir. Bueno, Alberto dice acá en las preguntas y respuestas, ¿no? Que es una mezcla de todos estos aspectos, pero que efectivamente coincide con lo que planteamos, que es necesaria una mesa técnica y la voluntad política de todas las partes. Efectivamente. Pero bueno, como este espacio también tiene un componente formativo, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿y cuál es el problema público? ¿No? Porque lo que estamos viendo es claramente una serie de problemas que están siendo discutidos de manera pública a través de los medios de comunicación entre el regulador y el ente rector, y con participación, de hecho, de empresas como Sedapal y ANEPSA, que representa a las empresas a las empresas nacionales en general. Pero lo que nos interesa a nosotros, desde la perspectiva de lo que promovemos en los aspectos formativos de la escuela, es ¿cuál es el problema público al cual nos estamos enfrentando? La siguiente. Entonces, en esa línea, aplicando todas las técnicas asociadas a lo que significa la atención de temas de agenda, transformándolos en temas de política pública, es tratar de determinar cuál es el problema público que estamos buscando atender, qué es lo que está detrás en términos de bienestar, ¿no? Y en ese sentido, hay como que tres
formas en las cuales podemos plantear un enunciado del problema público. La primera es la alta vulnerabilidad en la salud de la población por un deficiente acceso al agua potable, ¿no? Esta primera forma de plantear un enunciado de problema público está vinculado a uno de los aspectos que lamentablemente las políticas nacionales de saneamiento últimas, que ya no están vigentes, porque de hecho hasta el día de hoy no tenemos una reciente política nacional de saneamiento aprobada por el ministerio, han sido políticas que más bien están orientadas hacia la infraestructura, hacia la construcción, y no hacia elementos que están directamente vinculados con el bienestar de la población. Porque el agua potable tiene efectos directos sobre la mejora en la salud, entre otros elementos asociados al bienestar. Entonces aquí el problema de fondo es que estos dimes y diretes entre actores del sector público, lo único que hacen es incrementar la vulnerabilidad que existe en la salud de la población, en particular para aquellos que no están conectados a la red de agua potable. Otra forma de plantear lo mismo ya no es desde la perspectiva de la vulnerabilidad, sino es plantearlo desde la perspectiva del derecho. Hasta hace algunos años se incorporó como parte de los derechos humanos el derecho al agua. Y claramente que no podamos contar con agua potable limita nuestro ejercicio del derecho al agua. Acuérdense, el agua es el insumo, el agua potable es un producto. Pero el que no podamos contar con agua potable en los volúmenes y en la calidad necesaria, claramente limita nuestro ejercicio del derecho al agua. Y una tercera forma de verlo es ya entrando directamente al tema de las enfermedades, ¿no? Y es que hay toda un conjunto de enfermedades que están directamente vinculados a la ausencia de agua potable o a la deficiente calidad del agua potable que consumimos. Entonces, una tercera forma de plantear el problema público es señalarlo como una alta incidencia de enfermedades. Las tres en realidad son válidas, pero si me piden mi opinión personal, yo creo que la que podría reflejar mejor cuál es el problema público que está detrás de toda esta discusión es que en tanto no existe un diálogo técnico entre los actores públicos, lo que va a pasar es que la población, todos nosotros vamos a seguir en un estado de alta vulnerabilidad en nuestra salud por un deficiente acceso al agua potable. Muy bien, con esto hemos llegado al fin de esta segunda edición de nuestra nueva sección, que es Análisis de Coyuntura. Les agradecemos mucho que hayan mantenido con nosotros escuchando este análisis y los esperamos para nuestra próxima edición y en particular agradeciéndoles muchísimo a todas aquellas personas que han participado en nuestra sección de preguntas y respuestas, que justamente uno de los propósitos que tiene esta sección es que podamos interactuar con las más de 100 personas que nos están viendo a través de esta transmisión de Zoom. Y los invitamos a que puedan conectarse a nuestros siguientes análisis de coyunturas, que como su nombre indica, se activa cuando encontramos que hay un tema que está impactando en la coyuntura nacional. Finalmente, los invito a conocer nuestras propuestas académicas y en particular nuestro programa de especialización de políticas públicas, que es donde estos son los análisis, estas son las cosas que trabajamos, discutimos y en donde buscamos aplicar metodologías, métodos ágiles para poder atender todos estos temas de agenda, transformándolos en una mirada desde las políticas públicas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, agradeciendo por su participación y nos vemos hasta una próxima ocasión. Buenas noches con todos.